Hola y bienvenidos a nuestro canal. Este es el canal donde compartimos historias reales sobre personas que enfrentan todo tipo de situaciones. Algunas son divertidas, otras complicadas y algunas simplemente increíbles. Si te gusta escuchar historias que se sienten reales y que despiertan tu curiosidad, este es tu lugar. Así que adelante, dale like al video y suscríbete al canal si quieres más. Tenemos muchas historias esperándote. Estoy escribiendo esto desde la habitación de invitados de mi hermana, donde he estado durmiendo durante semanas, llorándome hasta dormir cada noche mientras mi esposo, con quien llevo 33 años de matrimonio, tira por la borda toda nuestra vida por algo que ocurrió cuando prácticamente éramos unos niños. Todo el mundo en internet me llama malvada, vil, un monstruo, pero no entienden lo que realmente pasó ni cómo una estúpida prueba de ADN le ha dado a mi esposo una excusa para convertirse en alguien a quien ni siquiera reconozco. Soy Diana, tengo 51 años, y hasta hace 2 meses tenía lo que creía que era un matrimonio perfecto. 3 hijos hermosos, un esposo devoto que me dejaba notas de amor y planeaba sorpresas románticas, un hogar lleno de risas y calidez. Ahora todo se ha ido por culpa de un regalo de cumpleaños que se suponía debía ser divertido, una prueba de ADN de ascendencia que reveló un secreto que había enterrado tan profundamente que casi me había convencido de que nunca ocurrió. La mañana en que todo se derrumbó comenzó como cualquier otra. Roberto había hecho tostadas francesas, mis favoritas, y hablábamos de tal vez hacer ese viaje a Italia con el que siempre habíamos soñado. El próximo año, cuando Miguel se gradúe, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para apretar la mía. Solo tú y yo, como una segunda luna de miel. Le devolví el apretón, imaginándonos paseando por Venecia, sintiéndome agradecida por este hombre que, después de todos estos años, aún me miraba como si hubiera colgado la luna. Si alguien me hubiera dicho que esa misma noche estaría empacando una maleta mientras él me miraba desde la puerta como a una extraña, me habría reído. Los niños estaban muy emocionados por los resultados de su ADN. Habían creado un chat grupal para comparar porcentajes y hacer bromas sobre su herencia. Mamá, somos un 15% irlandeses, me había escrito Sara. Es hora de visitar la tierra natal. Cuando pidieron venir a cenar para compartir sus descubrimientos, preparé lasaña, nuestra comida tradicional en las reuniones familiares. La casa olía a pan de ajo y a posibilidades. Roberto abrió una buena botella de vino. Todo estaba perfecto, hasta que dejó de estarlo. Sí, tuve una aventura. Sí, duró 4 años. Sí, 2 de nuestros hijos no son biológicamente suyos. Pero lo que nadie entiende es el contexto, el por qué, la persona que era entonces frente a quien soy ahora. Solo ven los titulares y me juzgan como si fuera la misma chica asustada y tonta que era a los 22 años. Déjenme llevarlos de vuelta a 1987. Tenía 19 años, casada con mi novio de la secundaria, Roberto, porque eso era lo que hacían las chicas buenas en nuestro pequeño pueblo. Encontrabas a un buen chico, te casabas, tenías hijos y vivías felices para siempre. Lo que no te decían era qué pasaba cuando el felices para siempre empezaba antes de que siquiera supieras quién eras. Roberto me propuso matrimonio en nuestro baile de graduación, arrodillado frente a todos. Todo el gimnasio estalló en aplausos. Mi madre lloró. Su madre empezó a planear la boda antes de que yo siquiera dijera que sí. Por supuesto que dije que sí. ¿Qué otra cosa podía hacer? Todos lo esperaban. Llevábamos juntos desde segundo de preparatoria. Roberto y Diana, Diana y Roberto, como si fuéramos una sola entidad en lugar de 2 personas. La boda fue hermosa, rosas de junio, el vestido de mi abuela ajustado para mí, Roberto luciendo apuesto con el smoking de su padre. Recuerdo estar de pie en el altar pensando, ¿esto es todo, mi vida entera decidida a los 19? Pero ahogué esos pensamientos, sonreí para el fotógrafo, bailé con mi nuevo esposo mientras todos nos decían lo perfectos que éramos juntos. Roberto era maravilloso. Lo es. Pero también fue mi primer todo, primer beso, primera cita, primer amor. Mientras mis amigas de la universidad experimentaban, viajaban y se descubrían a sí mismas, yo estaba en casa, con un bebé en la cadera a los 21, viendo la vida pasar por la ventana de la cocina. Mi mejor amiga, Lisa, llamó desde su dormitorio una noche, borracha y riéndose sobre alguna fiesta. Me contó de un chico al que había besado y cuyo nombre no podía recordar. Dios, DY, te extraño tanto, ¿cuándo vienes a visitarme? Miré a Sara, que por fin dormía después de horas de cólico.
Entonces miré la pila de ropa sucia, los platos en el fregadero, las camisas de trabajo de Roberto que necesitaban planchado. Pronto, mentí. Ambos sabíamos que nunca iría a visitarla. Mi vida estaba aquí ahora, en esta pequeña casa con su valla blanca que se sentía más como barrotes de prisión. Amaba intensamente a mi hija Sara, pero a veces también resentía su existencia. ¿Es horrible admitirlo? Que, a veces, cuando lloraba a las 3 de la madrugada, pensaba en la habitación de residencia universitaria en la que nunca viví, en los viajes de vacaciones de primavera que nunca tomé, en los otros chicos que nunca besé. Roberto dormía durante todo aquello, exhausto por el trabajo, mientras yo recorría el suelo de la casa sintiendo que me asfixiaba en mi propia vida. La aventura comenzó de forma inocente. Tomás vivía 3 casas más abajo, casado y con hijos propios. Su esposa, Brenda, siempre viajaba por trabajo, dejándolo solo con sus hijos gemelos. Charlábamos mientras nuestros niños jugaban, 2 padres jóvenes ahogándose en responsabilidades para las que no estábamos preparados. Él entendía mi frustración de una manera que Roberto no podía o no quería. Tomás era distinto de Roberto en todos los sentidos, donde Roberto era estable y predecible, Tomás era espontáneo. Aparecía en el parque infantil con helados para todos los niños un martes cualquiera. Ponía música a todo volumen mientras lavaba su auto, bailando ridículos pasos de papá que hacían reír a los niños. Leía poesía de verdad, y citaba a Neruda mientras empujaba a sus hijos en los columpios. ¿Alguna vez te preguntas quién serías si hubieras esperado?, me preguntó un día mientras observábamos a nuestros pequeños en el arenero. Era octubre, las hojas caían a nuestro alrededor como confeti, y su pregunta me golpeó como un impacto físico. Todos los días, admití, diciendo la primera verdad honesta que le había dicho a alguien en meses. Yo iba a ser periodista, dijo él, con la mirada distante. Viajar por el mundo, escribir sobre cosas importantes. Ahora escribo textos publicitarios para fertilizante de césped. Yo iba a ser maestra, susurré. Tal vez hacer una maestría, enseñar literatura en alguna universidad. En cambio, estamos aquí. En cambio, estamos aquí. Así empezó, 2 personas lamentando las vidas que nunca vivirían. Él me traía libros de la biblioteca, cosas que pensaba que me gustarían. Yo le horneaba galletas porque Brenda nunca cocinaba. Cosas inocentes que poco a poco dejaron de serlo. Roberto trabajaba constantemente entonces, intentando proveer para nosotros. Siendo el esposo y padre responsable, salía al amanecer y regresaba después de oscurecer, agotado por el trabajo de construcción que estaba destrozando su cuerpo pero pagaba nuestras cuentas. Llegaba a casa exhausto, cenaba, jugaba con Sara media hora y luego se dormía viendo la televisión. Los fines de semana eran para el trabajo en el jardín y reparar cosas. El romance estaba programado para los sábados por la noche, si no estábamos demasiado cansados. Jugábamos a la casita, pero se sentía más como una prisión. No estoy excusando lo que hice, pero necesito que la gente entienda que la aventura no se trataba de sexo ni de no amar a Roberto. Se trataba de sentirme viva otra vez, de sentirme Diana en lugar de solo la esposa de Roberto o la mamá de Sara. Con Tomás podía fingir que era otra persona, alguien que no había renunciado a sus sueños a los 19 años. Alguien que aún tenía opciones. Durante 4 años llevé una doble vida. Me encontraba con Tomás mientras Roberto trabajaba, robando horas de sentirme querida, deseada, vista. No como madre o esposa, sino como mujer. Era egoísta, estaba mal, era emocionante y, al mismo tiempo, necesario. Me decía a mí misma que eso me hacía mejor esposa, que la atención que recibía de Tomás me ayudaba a ser más paciente con Roberto, más presente en casa. La culpa era aplastante. Después de que nació nuestra segunda hija, Amy. Sí, es de Tomás, aunque me convencí durante años de lo contrario. Miraba a Roberto sosteniéndola y quería morir. Él estaba tan feliz, tan orgulloso, hablando de su niña de papá mientras yo sabía la verdad. Pero, ¿qué podía hacer? ¿Destruir su felicidad? ¿Destrozarlo todo? ¿Para qué? Cuando terminé las cosas con Tomás, no fue por una gran revelación o un despertar moral. Su esposa empezaba a sospechar y ambos sabíamos que aquello había llegado a su fin. La emoción se había ido, sustituida por la agotadora logística del engaño. Estaba cansada de mentir, cansada de escabullirme, cansada de ser 2 personas diferentes. Brenda había empezado a regresar temprano de sus viajes,
haciendo preguntas directas sobre dónde pasaba Tomás sus tardes. Un día apareció en el parque, perfectamente arreglada con su traje de negocios, observándonos con una mirada calculadora. Tomás y yo solo estábamos hablando, pero ambos sentimos su sospecha como una presencia física. Tenemos que parar, le dije esa noche. Nos encontramos en su garaje después de que todos se hubieran ido a dormir, la última vez que estaríamos a solas. Ella lo sabe. Sí, respondió, pasándose las manos por el cabello, esto se volvió demasiado complicado, demasiado real, ¿qué hacemos ahora? Volvemos a nuestras vidas. Olvidamos que esto pasó. Pero, ¿cómo olvidas algo así? ¿Cómo vuelves a sentirte satisfecho con la rutina cuando has probado la pasión? Lo intenté. Dios, ¿cómo lo intenté? Fue entonces cuando tomé la decisión por la que todos me juzgan. Decidí enterrarlo. No para herir a Roberto, sino para protegerlo, para proteger a nuestros hijos, para proteger la vida que habíamos construido. ¿Qué bien podía salir de una confesión? Solo destruiría todo por mi necesidad egoísta de aliviar mi culpa. Así que me convertí en la esposa perfecta. No como penitencia exactamente, sino como una elección. Elegí a Roberto, elegí a nuestra familia, elegí ser la mujer que él merecía, aunque fuera con 4 años de retraso. Me volqué en nuestro matrimonio con la dedicación que debería haber tenido desde el principio, noches de cita, gestos románticos, poniendo sus necesidades primero, estando presente de formas en las que antes no lo había estado. Y funcionó. Durante 29 años, funcionó. Construimos una vida hermosa juntos. Tuvimos a nuestro hijo Miguel. Sí, es hijo de Roberto. Y el alivio que sentí al ver que se parecía exactamente a su padre fue abrumador. Superamos los años de adolescencia, las matrículas universitarias, el cuidado de padres ancianos, la pérdida de empleos, y salimos fortalecidos. Éramos esa pareja que todos envidiaban, todavía tomados de la mano después de 3 décadas, aún riéndonos de los chistes del otro. Me convencí de que el romance con Tomás había sido como un sueño que tuve una vez, algo que le ocurrió a otra persona en otra vida. La culpa nunca se fue del todo. Por eso le decía a Roberto que era demasiado bueno para mí, por eso a veces lloraba cuando hacía algo maravillosamente romántico. Pero canalicé esa culpa para ser mejor, para amarlo más intensamente, para asegurarme de que nunca tuviera razones para dudar de mí otra vez. Entonces llegaron las pruebas de ADN, un regalo de cumpleaños que terminó convirtiéndose en una bomba nuclear. La cena empezó con normalidad. Miguel nos contaba sobre su nuevo trabajo. Amy mostraba fotos de su luna de miel. Sara bromeaba con Roberto sobre sus canas. Éramos simplemente nuestra familia, siendo nuestra familia. Entonces Miguel carraspeó. Así que comparamos todos nuestros resultados de ADN, empezó, mirando a sus hermanas, y hay algo raro de lo que tenemos que hablar. Mi mano buscó la de Roberto bajo la mesa, un gesto instintivo tras décadas juntos. Él la apretó de vuelta, probablemente pensando que se trataba de su misterioso padre, ese secreto familiar del que siempre habíamos tenido curiosidad. Papá, dijo Sara suavemente, y algo en su voz hizo que mi sangre se enfriara. Amy y yo, no, las pruebas muestran que no somos biológicamente hijas tuyas. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno. Vi el rostro de Roberto pasar de la confusión a la incredulidad, y luego girarse hacia mí con un horror creciente. En 33 años de matrimonio, a través de nacimientos y muertes, celebraciones y penas, nunca había visto esa expresión en su cara. Era como verlo morir en tiempo real. Tiene que haber un error, dijo, pero sus ojos estaban fijos en los míos, y ya sabía que no lo había. No podía respirar. La habitación daba vueltas. Sara seguía hablando, algo sobre porcentajes y marcadores, pero todo lo que podía escuchar era el rugido en mis oídos. Todo lo que podía ver era el rostro de Roberto, la devastación extendiéndose por él como una enfermedad. Diana, dijo, y mi nombre en sus labios sonaba extraño, acusador. Corrí. Como una cobarde, como una niña, corrí a nuestro dormitorio y cerré la puerta con llave. Detrás de mí, podía escuchar el caos. Sillas arrastrándose, voces elevándose, mis hijos exigiendo respuestas que no podía dar. No así. No sin estar preparada, sin ensayo, sin manera de explicar algo que tuviera sentido. La expresión en el rostro de Roberto cuando los niños revelaron los resultados me perseguirá para siempre. No era ira, eso habría sido más fácil. Era devastación,
como si hubiera metido la mano en su pecho y arrancado su corazón frente a todos. En ese momento, 33 años de amor, lealtad y dedicación se evaporaron. Todo lo que podía ver era la traición. Corrí a nuestro dormitorio porque no podía respirar, no podía pensar. ¿Qué dices cuando toda tu vida explota frente a tus hijos? ¿Cómo explicas decisiones que tomaste siendo otra persona en otro tiempo? Esas 2 horas que pedí no fueron para inventar mentiras. Fueron para descubrir cómo decir la verdad de una manera que no destruyera todo lo que habíamos construido. Pero no hay forma de decir, engañé durante 4 años y 2 de nuestros hijos no son tuyos, pero te amo y he sido fiel durante casi 30 años después, que no suena a excusa. Suena a excusa, a minimizar, a no asumir la responsabilidad. Pero también es la verdad. Cuando finalmente salí y los enfrenté, le conté todo a Roberto, no para lastimarlo más, sino porque merecía honestidad después de todas las mentiras. Le conté cómo me sentía atrapada, sobre Tomás, sobre cómo terminé con él y elegí nuestra familia. Le dije que él había sido el único hombre que había amado, que la aventura nunca fue por amor, sino por el desesperado intento de una joven por aferrarse a sí misma. Tú eras mi todo, le dije. Y lo decía en serio. Todavía lo eres. Tomé decisiones terribles cuando era joven y tonta, pero eligiéndote cada día durante los últimos 29 años no fue una elección. Fue simplemente la verdad. Pero él no podía escucharme. Todo lo que podía ver era la traición, las mentiras, el hecho de que 2 de sus hijas no eran suyas. Me pidió que me fuera, y lo hice porque, ¿qué más podía hacer? ¿Forzarlo a mirar a la mujer que había destruido su mundo? Vivir en casa de mis hermanas me ha dado demasiado tiempo para pensar. Ella conoce la verdad. Ha sabido todo el tiempo que soy la única persona a quien se lo conté. Dice que estoy recibiendo lo que merezco, que debería haberme llevado esto a la tumba como planeé. Pero también me abraza cuando lloro, recordándome que las personas son más que sus peores errores. Mis hijas. Dios, esto las está matando. Me envían mensajes divididas entre la lealtad a su padre y el amor por la única madre que han conocido. Quieren saber sobre Tomás, su verdadero padre. Y eso me rompe el corazón. Roberto es su verdadero padre en todo lo que importa. Es quien les enseñó a andar en bicicleta, quien las acompañó al altar, quien aplaudió en cada recital y partido. La biología no cambia eso. Pero Roberto no puede verlo así. Ha reescrito toda nuestra historia en su mente. Cada recuerdo feliz ahora está contaminado, cada declaración de amor sospechosa. Cree que todo nuestro matrimonio fue una mentira, pero no lo fue. Las mentiras terminaron cuando terminó la aventura. Todo después de eso fue real, verdadero, fue nosotros. He oído que está pasando por algún tipo de crisis de mediana edad. Compró un coche deportivo, habla de renunciar a su trabajo, de conducir a California. Este no es el Roberto que conozco. El Roberto que conozco es constante, reflexivo, planea todo cuidadosamente. Este hombre que está arruinando su carrera y tomando decisiones impulsivas no es él. Es su dolor manifestándose, y me está matando darme cuenta de que fui yo quien lo causó. La gente en línea dice que solo lamento haber sido atrapada, pero eso no es cierto. Lamento haberlo hecho en absoluto. Lamento no haber sido lo suficientemente fuerte para dejar mi matrimonio o comprometerme completamente desde el principio. Lamento haberle robado a Roberto la oportunidad de conocer la verdad y decidir por sí mismo. Lamento que mis hijas tengan que cuestionar toda su existencia. Lamento todo esto. Los comentarios en sus publicaciones de Reddit son brutales. Mi hermana me los mostró. No debería haber mirado, pero no pude evitarlo. Extraños llamándome nombres que no repetiré, diciendo que merezco morir sola, felicitando a Roberto por escapar. No me conocen. No saben que pasé cada día de 29 años tratando de ser la esposa que él merecía. No saben de las noches en que lo abracé cuando su madre murió, de la manera en que apoyé sus sueños, de las 1000 pequeñas formas en que lo he amado. No saben del último Navidad cuando tenía gripe y pasé 3 días asegurándome de que tuviera todo lo que necesitaba. O de cómo todavía le preparo su café exactamente como le gusta, 2 azúcares, un chorrito de crema, y se lo llevo a la cama cada mañana. O de cómo aprendí a amar el fútbol porque a él le encanta. Pasé años animando a equipos que me importaban poco porque eso lo hacía feliz. Pero también estoy enojada. Enojada de que un error, sí, un error de 4 años, pero aún así un error cometido por una joven confundida,
esté borrando 29 años de devoción. Enojada de que Roberto no pueda ver más allá de su dolor para recordar la vida que construimos. Enojada de que esté tirando nuestro futuro por mi pasado. Compró un Camaro. Roberto, que durante todo nuestro matrimonio condujo sedanes sensatos, que investigaba los reportes de consumidores antes de comprar una tostadora, compró un auto deportivo por impulso. Mi hermana pasó frente a nuestra casa, su casa ahora, y lo vio en la entrada, rojo cereza y completamente inapropiado para el hombre con el que me casé. Eso no es crecimiento ni sanación. Eso es un hombre de 51 años teniendo un colapso. Y todos lo permiten porque yo soy la villana de esta historia. Está hablando de dejar su trabajo, la carrera que construyó durante décadas, para abrir un restaurante. Roberto, que apenas sabe cocinar huevos, quiere abrir un restaurante. Esto es el dolor volviéndolo loco, pero nadie lo ve así. Solo ven a un hombre encontrándose a sí mismo después de la traición de su malvada esposa. Pero yo veo a mi esposo destruyendo todo por lo que ha trabajado porque no puede procesar el dolor de manera saludable. He ofrecido hacer cualquier cosa, consejería, terapia, acuerdos postnupciales, transparencia completa por el resto de nuestras vidas. Le he mostrado registros telefónicos, correos electrónicos, todo para demostrar que no ha habido nadie más desde Tomás. Pero ni siquiera me mira. 33 años y ni siquiera me mira. Mi hermana dice que le dé tiempo, que quizá recuerde quiénes nos hemos convertido en lugar de quienes éramos. Pero yo lo veo alejándose de todos, convirtiéndose en alguien frío y distante. Y sé que he roto algo que tal vez nunca sane. El hombre que solía dejarme notas de amor ahora ni siquiera reconoce nuestro aniversario. Sé que no tengo derecho a pedir perdón. Sé que lo que hice estuvo mal. Pero, está mal creer que las personas pueden cambiar. Que la chica tonta y egoísta que engañó no es la misma mujer que pasó 3 décadas siendo una esposa y madre devota. Que la redención es posible incluso para alguien que tomó decisiones terribles. Roberto dice, le robé la vida. Pero le di mi vida todos los días durante 29 años. Lo elegí a él. Nos elegí a nosotros. Elegí a nuestra familia. La aventura fue para escapar de mi vida. Todo lo que vino después fue para abrazarla. ¿Eso no cuenta para nada? Lo esperaré. Ya sea que se quede conmigo o no, que me perdone o no, sigue siendo el amor de mi vida. La tragedia no es que engañé. Es que tuve que lastimarlo tan profundamente para convertirme en la mujer que podía amarlo como él merecía. Tal vez eso me convierta en la villana de esta historia. Pero los villanos suelen ser simples, malvados, unidimensionales. Yo solo soy una mujer que tomó decisiones terribles cuando era joven y luego pasó el resto de su vida tratando de ser mejor. Si eso no es suficiente, entonces quizá nada podría serlo. Todo lo que sé es que en algún lugar, mi esposo está conduciendo demasiado rápido un auto que no es él, huyendo de un dolor que yo causé. Y daría cualquier cosa, por poder deshacerlo. No la vida que construimos, ni los hijos que criamos, ni el amor que compartimos, sino ese primer momento de debilidad que lo empezó todo. Pero no se puede deshacer el pasado. Solo se puede esperar que a veces el amor sea más fuerte que la traición, que las décadas signifiquen más que los errores y que la persona en la que alguien se convierte importe más que quién fue. Aunque ya no parezca que eso sea verdad. Como siempre, gracias por acompañarnos hoy. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo episodio. Hasta la próxima.